Y profesor, y la etapa, no sé si fue una de las más difíciles en tu carrera como técnico, el descenso en Jaguares. ¿Cómo fue para ti esa etapa? Porque salvaste varios equipos, sí, pero con Jaguares ya no se pudo, porque también traía ya una inercia importante. ¿De cuántos años es el descenso? ¿De 3? Ay, bueno, entonces, Cuando había. ¿cuánto tiempo estuvo en ese descenso? No, pues, estuvo peleando. Yo en el equipo. Tú en el equipo. Un descenso es de 3 años. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo en el equipo? Ni el torneo completo. Un torneo. 6 meses. ¿Sí o no? Sí, claro. Un poquito más. ¿Y cómo fue esa etapa para ti, profesor? Digo, al final del día, por un tema de salvaguardar uno esa cruz, digamos, en el camino que tiene uno como entrenador, porque en verdad así lo sientes. Vamos a decir, fracasas en un proyecto porque sinceramente, pues yo fui para ver si lo podía salvar de la quema. El equipo venía con un coeficiente fatal. Pero no era mal equipo. No, cuando yo llegué sí. Ya estaba. No, pues lo tuvimos que reestructurar inmediatamente, pues. Pero el equipo estaba plagado de extranjeros que no jugaban. Sí, se había llenado de muchos jugadores que... Había 3 porteros extranjeros. Un chileno, un argentino, un uruguayo. 3 plazas de extranjeros. 3 plazas de extranjeros. Sí, claro. Había 3 arqueros extranjeros. Entonces, tú dices, pues esto no se armó bien. Me olió a que hubo mucho manoseo. Y había laterales que ni jugaban, todo el tiempo estaban en la enfermería. Creo que había como 20 y tantos extranjeros. Que en ese tiempo, Disney, ahí quién sabe. Que en ese tiempo no había control del número de extranjeros. Los extranjeros, sí. Solamente en cancha podían jugar, creo que 9 o 10. 9 o 10. Sí, algo así. Pero bueno, a lo que voy es que el tema del cociente es de 3 años. Yo llegué el último semestre, tengo responsabilidad total y absolutamente, pero también los anteriores entrenadores, hay que revisar. ¿Sí? Y el descenso también colgarse los otros entrenadores que hicieron, creo que 5 puntos en el torneo, 6 puntos, 11 puntos. Échale una revisada a ver quiénes eran los entrenadores. Sí, porque luego hay entrenadores que creen que han vivido las puras mieles y no es cierto. Hay entrenadores que han estado sumidos en esa problemática, pero a lo mejor han corrido a tiempo. Sí, hay... Claro. Entonces yo sí fui a la quema, sabedor de que el riesgo muy alto. Y yo lo quise vivir así porque yo dije, respaldo total y absoluto voy a tener de la directiva. Sí, porque así hasta la fecha me tienen considerado. Dije, por ese lado no voy a batallar. Simplemente habrá que reestructurar lo que se pueda reestructurar, preparar al equipo lo mejor posible. Y creo que arrancamos muy bien el torneo. Revisa los números y arrancamos espectacular. Y después se me cayó el equipo como 5 partidos. Después nos costó otra vez volver a levantar. Pero no fui el peor equipo del torneo, ¿eh? No, me acuerdo. El descenso se consume aquí en el Jalisco contra Atlas. Contra Atlas, nosotros ganando el juego. Le ganamos 1-0 al Atlas. Sí. Y el Morelia estaba descendido. Y de último minuto... o de último momento, Ruiz Díaz hace un gol a Monterrey, en Monterrey, y creo que ahí, no sé si ganan el juego o empatan el juego, pero era un partido que en la lógica... Dependía de su último resultado. Sí, pero el Monterrey era el equipo que iba a ser campeón después, era el equipo fuerte, Mohamed. Tú decías, ese partido lo va a perder el Morelia, y lo ganó el Morelia, de último momento, y nosotros ganamos... pero ni así alcanzó. Entonces, sí fue un enorme disgusto, sin sabor. Es una pena tremenda. Uno como entrenador eso lo vives y sientes que se te muere una parte de ti, a ese grado. Mucha gente puede no entenderlo y dicen, estos son unos vividores y, hombre, nada que ver. En verdad es como que es un golpe muy duro al alma, al corazón, porque... con los clubes parece que no, pero sí te encariñas. Yo con la Plaza de Jaguares ya había vivido la etapa inicial periodos. Muy buena del descenso que nos salvamos. Luego la segunda vez que estuve 2 años completos,
Ahí sí se vio mucho más tu mano. Sí, y que nos fue bastante bien y que calificamos en uno de los torneos y terminamos armando un proyecto muy atractivo, muy interesante. Y ya esta última vez que voy, que llegué a la parte final, es muy fácil decir el daño ya estaba hecho y no es así. Yo tuve chance de haberlo rescatado porque estábamos en ese franco ascenso en el arranque del campeonato, ¿no? Pero luego ocurre esta parte que uno va encontrando en los planteles que el equipo había arrancado, que también que luego el jugador, que la gran mayoría que había llevado eran jugadores que estaban también en el rescate de su carrera, luego creen que ya están del otro lado y entonces empiezan a consecuentar muchas cosas, no empiezan a poner el empeño que pusieron para volver a ser considerados en un proyecto que para ellos también era de matar o morir. Entonces se les olvida muy rápidamente, empiezan en el desentendimiento y uno dale, pero uno sin abandonar esa línea, sin que implique que estoy descargando la culpa en ellos, porque al final del día yo siempre comento y les hago saber a mis jugadores, la responsabilidad siempre es mía. Si yo te veo que no estás empleándote al 100%, es mi responsabilidad provocar que tú rindas al 100%. Y si no lo logro, yo asumo parte de esa problemática, porque si no, entonces estaría pintado, ¿no? Eres el conductor, eres el líder del proyecto. Y así lo tiene uno que entender como técnico responsable. Pero bueno, somos seres humanos y a lo mejor a veces puede uno tardarse en tomar decisiones, en reconvenir, en hacer modificaciones en el armado, etcétera, o en los cuadros que armas, le das más tiempo a unos que a otros, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso ya es decisión tuya. Sí, pero sí hubo tiempo para haber rescatado el equipo y hubiera sido un gran logro por la problemática que arrastraba ese equipo, porque no es fácil dirigir un equipo con la problemática que vivía Jaguares, que era un club que estaba apuntado y señalado para descender. Y ya se había salvado varias veces. Una de esas tú lo salvaste. Sí, pero ya no eran los mismos dueños. Ya se había brincado. Habían cambiado, sí. Ya venía pasando por varias manos. Sí, no, ya era un equipo nuevo, que era el anterior San Luis. Sí. Y que se convirtió en Jaguares, que Jaguares se había ido a Querétaro. Los famosos jaguayos. Que se habían ido a Querétaro y que se arrancó un proyecto nuevo, que 2 años estuvo muy bien. Después llegó la Volpe, y anduvo muy bien un torneo. Y después el otro revisa, ¿no? Sí, claro. Revisa, pero hubiera sido un gran logro por la problemática que estuvo ya en la que estuvo involucrado el club, que ya también acusaba muchos efectos de estos que vienen de afuera, ¿no? De que se había convertido en un club un poco incómodo en la federación, sí, por la problemática interna que traía, había algunos adeudos. Sí, pero que por eso la parte que yo comento, que el último torneo, esa parte se diluyó. El equipo compitió siempre sin ningún contratiempo en ese sentido. Todos conscientes, sabedores de que el club tenía una problemática importante en la parte económica, pero que tarde que temprano se iba a resolver y que así ocurrió. Aún el equipo descendido y desafiliado se cumplió, sí, a carta cabal, inclusive interviniendo la federación, pero había esa garantía, ese respaldo de los propios dueños, ¿no? Pero el otro torneo no, el otro torneo era era una tempestad impresionante, sí, porque claro, era una guerra total todos los días, todas las semanas, porque había muchos jugadores que lo único que interesaba era justamente estar en algo que no le veían ellos como rumbo futuro y decían, yo cobro y me vale madre si juego o no juego. Entonces todo eso hubo que recomponer, hubo que tomar medidas, hubo que sacar jugadores de cierto nombre. En fin, jodido es esa posición. Te inmiscuyes en una situación detectada ya internamente por uno que había llegado, te digo, en la finalización del otro torneo. La detectas y tomas medidas conjuntamente con los dueños, ¿no? Uh-huh. Y que creo que eso es muy importante trabajar de la mano, porque
Si no tienes esa gran comunicación, una decisión que tú tomes en el plano deportivo, a lo mejor el dueño no la va a validar, o que tú quieras castigar a un jugador, va a decir el dueño, no, espérame. Vas caminando ahí sobre un campo minado. Con mis intereses, ¿no? Pero todo eso lo tienes que dialogar, tienes que convencer al dueño, decir, oye, a ver, espérame, ¿quieres rescatar a este jugador? A veces vale la pena este jugador, hay que alinearlo. Sí, hay que orientarlo, hay que apretarlo para que se sitúe donde el día de mañana le pueda venir mejor moverse de cierta forma, ¿no?